Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Secretario General de la OEA comparte su opinión sobre la situación de Venezuela. OEA publica informes sobre ciberseguridad de mujeres durante la pandemia de COVID-19. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Está compuesta por un total de 320 presos políticos, de los cuales 296 son hombres y 24 mujeres. Hay 197 civiles y 123 militares. Son 318 adultos y 2 adolescentes. La viceministra del Ministerio de Gobierno de Panamá, Juana López Córdoba, participó en la conmemoración del Consejo Permanente de la OEA del Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos el pasado 25 de marzo. Muy buenos días. En representación de la República de Panamá, es un honor para mí dirigirme al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para conmemorar la cuarta Semana Interamericana de los y las afrodescendientes en las Américas. Para nosotros es fundamental la realización de este tipo de conferencias, toda vez que constituyen un canal importante a nivel de la región, sobre todo en estos momentos en que nuestros países y el mundo viven una emergencia de salud nunca antes vista por la humanidad. Sin duda alguna, las poblaciones afrodescendientes en las Américas enfrentamos grandes retos y desafíos. Aun cuando la esclavitud terminó en el siglo XIX, persisten formas de discriminación que vulneran sus derechos y su dignidad. Construir la agenda pendiente de derecho para las personas afrodescendientes requiere de un nuevo pacto social, desde las necesidades y aspiraciones de los afrodescendientes, con los afrodescendientes y para los afrodescendientes, con líneas estratégicas y básicas desde una visión de Estado. El alcance del daño del COVID-19 en las comunidades afrodescendientes aún no se puede precisar. Sin embargo, sabemos que está revelando desigualdades históricas que pueden y deben resolverse de manera equitativa para todos los ciudadanos de las Américas. En este sentido, el excelentísimo señor presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, se ha planteado acciones específicas contra todo tipo de violencia, de discriminación y de racismo, reforzando así el hecho de que los estados deben ser garantes de nuestros derechos. En nuestro plan de gobierno estamos comprometidos en honrar a los intelectuales, profesionales, académicos, artistas, deportistas y destacados expertos afropanameños para visibilizar sus aportes en la vida nacional. Y como acción prioritaria, realizaremos el censo afrodescendiente de manera científica y exacta para tener estadísticas confiables y útiles. Estos censos son de suma importancia porque nos van a permitir saber cuántos somos, dónde estamos y en qué condición estamos los afrodescendientes en Panamá. Datos importantes para la elaboración de políticas públicas inclusivas y justas. El 23 de febrero, en un significativo e histórico acto, se instaló oficialmente la primera Junta Directiva y Consultiva de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños. Y como dato importante, queremos compartirles que el día 17 del presente, Su Excelencia Erika Moines, ministra de Relaciones Exteriores, presentó ante la Asamblea Nacional de Diputados la propuesta para ratificar la Convención Interamericana
contra el racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Con este tipo de instrumento, nuestro país da un paso en la dirección correcta. Nuestro principal objetivo como gobierno es avanzar en objetivos comunes y no dejar a nadie atrás, porque el racismo y la discriminación de manera directa e indirecta siguen manifestándose en las desigualdades y las desventajas. Este tipo de espacios, en medio de esta crisis mundial, se convierten en una oportunidad importante para crear mecanismos de diálogo que nos permitan avanzar hacia una sociedad más participativa, más democrática, más libre, justa, inclusiva, igualitaria, solidaria, pero sobre todo que nos permita avanzar hacia una sociedad donde haya justicia y paz para todos los seres humanos. Desde el Ministerio de Gobierno de la República de Panamá reafirmamos nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás. Nuestro principal objetivo como país es derribar la sexta frontera y combatir la desigualdad y la pobreza. Muchas gracias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, da una conferencia virtual sobre la situación de Venezuela para el Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de Harvard. ¿Cómo se desmantela este Estado represivo? ¿Cómo se desmantela un Estado criminal? ¿Cómo se desmantela la corrupción sistémica? ¿Cómo se desmantela el aparato represivo y de inteligencia represiva militar y comunitaria? ¿Cómo se desarman los grupos armados? Definitivamente no hay un modelo ni ejemplos recientes en la historia que puedan ayudar a diseñar implementar una transición venezolana y escapar de su crisis humanitaria. Sí existen principios y estándares en el sistema interamericano e internacionalmente, en el sistema universal, que pueden guiar esta tarea. Existen normas e instrumentos como la Carta de la OEA, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, el Estatuto de Roma, que son el deber ser, el camino a seguir. Los principios y el andamiaje institucional de normas e instituciones internacionales son los cimientos para el acercamiento hacia una transición. En este sentido, la participación de la comunidad internacional para escapar a la compleja crisis humanitaria es totalmente necesaria. Definitivamente, ello implicará un sistema de cooperación internacional que asegure condiciones a Venezuela de recuperación productiva, económica, de estabilidad social, de superar la crisis humanitaria, condiciones de seguridad pública, condiciones para restablecer el orden público. Todo esto van a ser elementos necesarios de ser inducidos a través del sistema internacional. Al menos para los Estados miembros de la OEA, que se han comprometido a defender derechos humanos y democracia en documentos fundacionales y la Carta Democrática Interamericana, no existen fronteras cuando hablamos de la defensa de los derechos humanos, eso es claramente admitido. No existen fronteras cuando hablamos de la defensa de la democracia, así lo establece la Carta Democrática Interamericana. El tema de la democracia no es un tema de jurisdicción exclusiva interna de los estados. Todos los estados tienen una responsabilidad respecto a la preservación de la democracia y esto es algo sistémico instalado en el propio sistema interamericano. El artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana dice de forma sencilla y concreta que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. La defensa de la democracia, entonces, una responsabilidad que trasciende cualquier frontera. Es un compromiso que los Estados miembros de la OEA firmaron voluntariamente para consolidar esta democracia a nivel regional. De alguna manera ya Bolívar lo había señalado en Angostura, también en las primeras reuniones panamericanas.
La democracia es el sistema del hemisferio. En el siglo anterior existían estados que por ley no podían intervenir en caso que una persona agrediera a su pareja dentro del hogar por considerarse parte del ámbito de la vida privada. Hoy la ley favorece a la víctima y no al agresor. La víctima tiene que tener garantías y cómo defenderse dentro del hogar, y la responsabilidad de la obligación de proteger la vida y derechos de la víctima se traslada al Estado. La comparación con el caso venezolano es que hoy la normativa permite que la responsabilidad y obligación de actuar cuando hay violaciones de derechos humanos, cuando hay crímenes de lesa humanidad, cuando hay una crisis humanitaria, debemos actuar internacionalmente para generar las condiciones hacia una transición democrática. Tenemos definitivamente una obligación de proteger al pueblo venezolano, tenemos una obligación de proteger los derechos del pueblo venezolano, y entre esos derechos tenemos la obligación de proteger la democracia del pueblo venezolano. El Comité Interamericano contra el Terrorismo CICTE y la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM, de la Organización de los Estados Americanos, presentaron la publicación Ciberseguridad de las Mujeres durante la pandemia de COVID-19, experiencias, riesgos y estrategias de autocuidado en la nueva normalidad digital, la cual expone los principales desafíos y oportunidades para la ciberseguridad de las mujeres surgidos a raíz de la pandemia de COVID-19. Dentro de los principales hallazgos de esta publicación destacan, a medida que avanza la digitalización, el nivel de exposición a amenazas y ataques cibernéticos varía de persona a persona dependiendo de contextos personales y factores sociales como el género, la ubicación geográfica, la edad, el origen étnico y los niveles de alfabetización digital. Ante el incremento de su participación en el ciberespacio, las mujeres están siendo víctimas de forma desproporcionada de ciberacoso, ciberhostigamiento, distribución no consensuada de imágenes íntimas, sextorsión, doxing y violencia sexual en línea. Debido a las restricciones actuales impuestas sobre la escolarización, se prevé que existen mayores obstáculos para el acceso y uso significativo del Internet por parte de niños y jóvenes. Esto se debe a que la educación es uno de los impulsores más importantes de la brecha de género en el acceso a las TIC, con estudios que indican que las mujeres con educación básica tienen 6 veces menos probabilidades de estar en Internet que quienes han completado la educación media. Esta falta de alfabetización digital las hace más vulnerables ante ataques cibernéticos de diversa naturaleza. Debido al aumento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados a raíz de la pandemia, las mujeres disponen de menos tiempo para explorar el ciberespacio y entrenarse para desarrollar nuevas habilidades digitales, lo cual impacta en su nivel de riesgo frente a ciberataques y en su posibilidad de navegar con libertad y autonomía en la web. Alison August-Treppel, secretaria ejecutiva del CICTE, expresó que si bien la ciberseguridad debe ser una responsabilidad compartida, es importante reconocer las experiencias particulares de las mujeres en cuanto a la misma, especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19. Tomando esto en cuenta, la presente publicación contiene información que reconoce el potencial que brinda consigo incorporar la perspectiva de género a la ciberseguridad para la mejora de la misma. Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, subrayó que el género reconstruye y define incluso el ámbito de las tecnologías. Este espacio tradicionalmente ha sido manejado por los hombres desde una lógica de construcción de sus valores, habilidades, lógicas y sus formas de entender el mundo. Por dicho motivo, es tan importante generar políticas para que las mujeres ocupemos este espacio como uno que nos puede ser natural. Es necesario romper los estereotipos de género desde edades tempranas para eliminar el sesgo de género y para que ellas puedan empezar a feminizar la red. La publicación se enmarca dentro de una alianza del programa de ciberseguridad adscripto al CICTE y la CIM, buscando difundir conocimientos de seguridad en línea con una perspectiva de género para así promover reflexiones acerca de estos temas y respuestas por parte de gobierno, sociedad civil y el sector privado. Además del análisis documental de diversas fuentes, la publicación también incluye recomendaciones para las mujeres sobre cómo incorporar buenas prácticas de seguridad digital de forma preventiva en la nueva normalidad digital. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.